Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de esta macro discusión y vamos a la pregunta 70. Uno de los siguientes fármacos es principalmente antiinflamatorio. Señale cuál. De todos estos AINES, el mayor antiinflamatorio es la indometacina. Es la indometacina. Vamos a la pregunta 71, 71. La anatomía de la médula espinal y el espacio dural es importante cuando se aplica anestesia raquídea regional. Aproximadamente a qué nivel termina el espacio dural. La palabra espacio debería ser saco dural. Cuando ustedes pueden ahí cambiar, en lugar de espacio coloquen saco dural. Porque es un saco, pero lleno ¿de qué? De líquido céfalo raquídeo. Entonces, aproximadamente a qué nivel termina el saco dural y la médula espinal de manera respectiva. Entonces, observemos acá, este es el saco dural, miren. Este saco dural empieza y termina en S2. Entonces, S2. ¿Y la médula a qué nivel termina? L2. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál es? Es esta, ¿no? La D. El nervio pudendo puede bloquearse fácilmente vía, en lugar de poner vía, ponga ahí la palabra vía, ponga por. El nervio pudendo puede bloquearse fácilmente por anestésicos locales. En lugar de vía, coloque por. ¿Cuál de los siguientes es el efecto neurológico de este nervio? Entonces, miren, recordemos siempre algo. El nervio pudendo se produce el bloqueo para la parte básicamente sensitiva del perineo, para hacer una episorrafía o también una colporrafía o también para la parte expulsiva del trabajo de parto. Para eso se usaba. No es, acá como dicen, motora para el músculo elevador del ano, no es. Motor para el músculo oscurador interno tampoco. Sensitivo para el útero tampoco. Motor para la vejiga tampoco. Es netamente periné, puro periné. Y acá lo vamos a ir viendo. Miren, este es el panorama, ¿no? Puro periné. Acá está el nervio. Y aquí nervio, este es el nervio pudendo, miren. El nervio pudendo. Nervio pudendo que está acá. Y aquí viene la siguiente pregunta que completa. ¿Cuál de los siguientes nervios se bloquean en una anestesia pudenda? Veamos acá la figurita. Este es el nervio pudendo. Miren, este es el nervio pudendo. El nervio pudendo está bloqueando S2, está bloqueando S3 y está bloqueando S4. Miren acá, este es el nervio pudendo. Va avanzando S2, S3 y S4. Entonces la respuesta es S2, S3 y S4. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes corresponde al mismo espacio donde se aplica la anestesia epidural? Les mencioné que usted puede colocar anestesia epidural a nivel cervical, a nivel torácica, a nivel lumbar y a nivel sacra. Y cuando usted coloca a nivel sacro ya tiene un nombre exclusivo. ¿Cómo se llama? Caudal. Anestesia caudal. Aquí tenemos, miren. A mí me gustaba mucho hacer esta anestesia caudal. Usábamos con una aguja sencilla, con la aguja que hacemos, la que colocamos con
la jeringa, igualita. Entrábamos y lo mismo. Entonces, caudal. ¿Cuál de las siguientes técnicas anestésicas produce la mayor relajación uterina? Cuando vamos a hacer una cesárea con anestesia general, de preferible lo hacemos con endovenoso, con Remi, Ofenta y Propofol. ¿Y por qué no con Ceborane o Sevoflurano, con isoflurano? Porque producen hipotonía uterina. Y si produce hipotonía uterina, como el útero tiene que contraerse para dejar de sangrar, entonces sangra más. Entonces viene la pregunta, ¿cuál sangra más? ¿Una anestesia con anestesia regional o una anestesia con agente inhalatoria? ¿La respuesta cuál es? Con inhalatoria, porque los agentes inhalatorios producen hipotonía uterina. Entonces la respuesta acá sería ¿cuál? Alotano. Incluso hay reportes donde el alotano ha producido hasta atonía uterina y ha sido necesario hacer una histerectomía abdominal. 76. Se le llama a la cabecera de una mujer en trabajo de parto que ha recibido una inyección epidural. Ha entrado en pánico, no puede respirar y comienza a tener convulsiones. ¿Cuál es el primer paso para manejar una reacción sistémica grave, en este caso de convulsiones? ¿Qué hace usted? Si está de costadito o si está boca abajo, hay que ponerle boca arriba. Y luego permeabilizar la vía aérea para poder oxigenar. Esos son los pasos que usted tiene. Primero vía aérea libre para poder ventilarlo, luego ya pasa a las drogas para poder manejar la convulsión. Un cirujano plástico lleva a cabo un procedimiento menor del rostro de una muchacha de 18 años. Tiene una convulsión que se atribuye al agente anestésico local. ¿De qué forma se trata mejor una convulsión después de una sobredosis de anestesia local? Droperidol nunca das. Dihidroxicina tampoco. Diazepam es la droga de elección. ¿Qué das? Un GABAérgico. Y en este caso das el diazepam. La ketamina tampoco y tampoco fentanilo. Una mujer de 42 años experimenta una histerectomía mediante anestesia espinal y desarrolla una severa molestia respiratoria después de la finalización del procedimiento. ¿Cuál es la causa más común del paro respiratorio durante la administración de la anestesia espinal? ¿Por qué puede haber llegado a un paro respiratorio? Entonces recuerde siempre que cuando damos una anestesia regional, entonces hay que tener cuidado de que no me bloquee torácico 1, torácica 2 y torácica 3 y 4. Porque si bloqueo estos tres que son del corazón, voy a bajar la frecuencia, voy a bajar el gasto cardíaco y finalmente te va a llevar a un paro respiratorio. Por bajo gasto cardíaco. Mecanismo inducido centralmente secundario a gasto cardíaco disminuido. Recuerde que la presión arterial depende de la resistencia vascular sistémica, que tiene que ver con la presión diastólica. También depende de qué? Del gasto cardíaco, que es corazón. El gasto cardíaco tiene que ver con frecuencia cardíaca y con volumen sistólico. Y el volumen por una precarga, una contractilidad y poscarga. Entonces, esto es importante que siga usted entendiéndole. El tiopental intravenoso es un anestésico que tiene la propiedad de inducción rápida y acción breve. Repito, el tiopental intravenoso es un anestésico que tiene la propiedad de inducción rápida y acción breve. ¿Esto se debe a qué? A. ¿Es depurado por el metabolismo del hígado? Me está hablando de inducción, no me está diciendo que de metabolismo, ¿no? O sea, por eso hasta hay que entender las respuestas. Dice, tiene una propiedad de inducción rápida, o sea, ¿por qué está induciendo rápidamente? No por qué desaparece, sino por qué está haciendo, ¿no? Entonces la respuesta fuera de foco. La B, ¿es muy liposoluble? Es correcto. Esa es la respuesta correcta. Es muy liposoluble, por eso que hace una inducción súper rápida. Otro, ¿reduce el flujo sanguíneo hepático? No es cierto, no reduce. Es muy parecido al propofol.
no me está diciendo no me está diciendo que compare, sino me está diciendo por qué está induciendo tan rápidamente, por qué se pierde rápidamente la conciencia. Y tiene un metabolismo relativamente lento. Normalmente los productos como el propofol, el tiopental, la ketamina, desaparece su efecto más por redistribución que por degradación o metabolismo. Las manifestaciones más frecuentes después de la anestesia, ¿cuál es? Ahora nosotros, cuando estamos dando una anestesia, manejamos el dolor intraoperatorio. ¿Sabe por qué? Porque los agentes inhalatorios que nosotros usamos rápidamente se dispersan. Por coeficiente de partición sangre-gases se recuperan rápido. Entonces, el dolor no es un problema, ya lo manejo. Tampoco es un problema el escalofrío porque usamos mantas térmicas. Tampoco es un problema las arritmias porque también los controlamos. Y la depresión tampoco. ¿Cuál es el problema en el postoperatorio? Que tenga el paciente náuseas y vómitos. Ese es su problema. Entonces las náuseas y los vómitos son problema. Sigo. ¿Cuál anestesia es la más usada en pacientes que no requieren la regional? Si no requiere la regional, bueno, no me queda más que la endovenosa. La endovenosa es la que ahora se está realizando más frecuente. Todo lo que es TIVA o TCI. De los siguientes anestésicos por inhalación, ¿cuál es el que puede acumularse en las cavidades llenas de aire durante una anestesia general prolongada? La que se puede acumular es el óxido nitroso. En el neumotórax, en las obstrucciones intestinales, en la cirugía de fosa posterior, ahí. ¿Pero cómo se llama? El óxido nitroso. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando manejamos este tipo. Sigo. El riesgo quirúrgico se clasifica en 5 grupos. Esta es una pregunta muy antigua. Ahora, ¿cuántos grupos son? 6. Esta es una pregunta antigua. Pero lo que quiere mostrarme es lo siguiente. En esta pregunta dice, me habla de una cirugía que, ¿cuál de estos requiere una cirugía urgente? Les hablé hace rato. La cirugía electiva que tú lo programas, ASA 1, ASA 2, ASA 3. Cirugía de urgencia, ASA 4. Y cirugía de emergencia, ASA 5. Cuando el paciente está muy delicado y es urgente, yo converso con los médicos tratantes para que lo estabilicen un poquito. Pero si fuera una emergencia, no necesito conversar. Súbanlo o bájenlo o colóquenlo. Porque no puedo dar una ruptura de aneurisma. ¿Vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? Que se muera, que compren cajón. Tienes que ver qué haces ahí. Entonces la clase 4, paciente con enfermedad sistémica grave y peligro de vida. Esa es una urgencia. El agente inductor de anestesia que más se utiliza para proteger el cerebro. ¿Cuál es el mejor neuroprotector? En primer lugar, ¿a qué le hemos dicho hace rato? Los Barbie, en este caso el tiopental. Si no tuviera tiopental, el propofol. Casi lo mismo. Entonces la respuesta acá es el tiopental. Ahora, el etomidato, como también el propofol, también produce neuroprotección, pero el clásico que tenemos es el tiopental. Los anestésicos locales de tipo amida se metabolizan ¿dónde? A nivel de hígado. ¿Por acción de quién? De las oxidasas. Recuerden siempre eso aparte. La dosis tóxica de bupivacaína de la bupi es 3 miligramos. Esa es memoria, ¿no? ¿Cuánto es 3 miligramos? En algunas preguntas dicen 2.5 para arriba, ¿no? Sobre la hipertermia maligna se puede afirmar. La hipertermia maligna es una patología acoplada a la genética. Si tengo padres, abuelos o tatarabuelos que han tenido hipertermia, y yo puedo hacer que tenga hipertermia, salvo que sea del vecino, ¿no? Si soy del vecino, pues no hay nada que hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Porque a la final ya... Pero si tengo la descendencia genética, yo también voy a tener. ¿Qué tenemos que evitar en los pacientes que tienen ese antecedente? No anestesia general con agentes volátiles. No uso de succinicolina
y tampoco quizás de todo tubo curare. Pero el mayor trigger, el mayor desencadenante se llama agentes inhalatorios volátiles. Entonces dice acá, ¿es más frecuente en niños? Es correcto. Es más frecuente de presentación en niños. ¿Se desencadena más a menudo por agentes bloqueadores neuromusculares? No. ¿Por qué se desencadena más rápido? Por agentes inhalatorios volátiles, tipo alotano, isoflurano, enflurano, sevoflurano y desflurano. ¿Siempre se relaciona con una elevación de la temperatura corporal? No, no siempre. Puede haber solamente contractura, pero no. ¿Y produce un incremento del nivel de calcio sérico? No. El calcio que se incrementa es celular, no es sérico, es dentro de la célula. Por eso es que el objetivo es usar un antitérmico, pero que meta el calcio que salió. ¿En dónde se encuentra el calcio mayormente en las células? En el retículo endoplasmático, ¿verdad? ¿Es cierto o no? Ahí se encuentra. Entonces tiene que regresar ahí. Bien, respuesta acá correcta, ya lo hemos visto. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma temprano de toxicidad de lidocaína? Cuando yo estoy colocando la epidural, el síntoma más temprano son los zumbidos de oídos, los acúfenos. Luego de repente también en forma simultánea el sabor metálico. Pero si usted estaría delante de la paciente, lo más rápido es el nistagmo. El nistagmo se presenta también como más rápido. Pero como estoy atrás, solamente voy a poder decir, ¿algún problema? Sí, me sumo a los oídos, pero el paciente no se ve que está con nistagmos, solo ve el médico. Entonces la respuesta acá, acúfenos es lo que ocurre, ¿no? ¿De acuerdo? Los acúfenos o el zumbido de qué? Del oído. ¿Cuál de los siguientes agentes intravenosos tiene propiedades analgésicas? Analgésicas, respuesta, ketamina, no hay más. El resto necesita de opioides. ¿La ketamina no debe usarse en qué pacientes? ¿Cómo actúa la ketamina? La ketamina, una vez que se libera la noradrenalina, esta noradrenalina liberada tiene que regresar a la terminación nerviosa por un transporte activo. ¿Cuánto regresa? 70-80%, y se almacena en las vesículas la mitad y la otra mitad es el festín de la MAO. Pero la ketamina bloquea esa captación. En otras palabras, aumenta los niveles de catecolaminas en sangre. ¿Qué ocasiona en el corazón? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta de la contractilidad, aumenta la presión. ¿Y un paciente que tiene isquemia, se empeora o se mejora? Se empeora. Entonces, ese es un problema serio. ¿No debe usarse en quiénes? En un paciente que tiene isquemia o angina o infarto. Ahora, sí puedes usar en la B. ¿Qué es la B? En asmáticos es la droga de elección. También en hipovolemia porque eleva la presión o en sobredosis de benzodiazepinas. Sobre la succinilcolina se puede afirmar, siempre tengo dos grupos de relajantes, uno despolarizantes y otro no despolarizantes. El despolarizante imita al efecto de la acetilcolina. ¿Qué significa? Se une al receptor nicotínico y abre canal de sodio. Ingresa sodio y ¿qué sale? Potasio. Y si este canal se queda abierto más tiempo, sigue saliendo potasio, sigue saliendo potasio. Por ejemplo, ¿en qué casos? En los pacientes postrados, en los pacientes quemados de más de 24 horas, en los pacientes que tienen ACV de más de casi una semana, en ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces la respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema de la succinilcolina? Como queda abierto el canal, ¿qué más sale? Potasio. ¿Y entonces cuál es el problema? Hipercalemia. Sigo. El agente no despolarizante de acción más corta. Mire, acá tengo este que dice ultracorto es despolarizante. Y lo de acá, corto, es no despolarizante. ¿Cuánto dura la succinilcolina? 6 a 8 minutos. Y el de más corto de acá de no, se llama, ¿cómo se llama? Mivacurio.
¿Cómo se llama esto? Mibacurio. Este, por si acaso, es despolarizante y estos tres son no despolarizantes. ¿Ya? Entonces, el mibacurio es el más corto, 15 a 20 minutos. ¿Cuál de los siguientes fármacos inhalados tiene mayor probabilidad de producir lesión hepática? De los cuatro, ¿quién es? Los cuatro pueden producir. Por ejemplo, el 2010 que tuve yo invitado a Venezuela para una conferencia así de cierre de año, entonces yo hablé y busqué cuántas hepatitis por desflurano hay. Hay 4 ya había, hasta el 2010. Ahora ya no he buscado porque ya no soy speaker de ABO. Ya pues que ABO se encargue de buscar, ¿no? Entonces, de ISO hay más de 100 casos de hepatitis alotánica. Pero ¿cuánto subió transformación de este ISO? Es 0.2 a 2. ¿Y cuánto es de desflurano? 0.02 a 0.2. Poquitísimo. Y que del enflurano, que es 4% de biodegradación, y hay casi entre 100 y 1000 casos de hepatitis. Y el que hay más es el alotano, más de 1000 hepatitis alotánica. O sea que la respuesta, ¿cuál es? Alotano. Acá, la nitroglicerina debe administrarse por vía sublingual. ¿Por qué? Recuerde siempre que la vía sublingual, el efecto del primer paso es 0. La vía oral, el efecto del primer paso es 100%. Y la vía rectal, 50%. ¿Por qué no se debe administrar por vía oral? Porque tiene mucho efecto del primer paso. Entonces, miren la primera parte. Es hidrolizada en la pared del intestino. ¿Cómo se llama este efecto? Efecto del primer paso. Entonces, eso básicamente es la razón de ser. Sigo. ¿Cuál de los siguientes es un agente despolarizante? Respuesta, succinilcolina. Son 2 moléculas de acetilcolina. La toxicidad inicial de la mayor parte de los anestésicos locales es, ¿cuál es la toxicidad inicial así, que lo puedes ver tú, de lo que tienes acá? La neurológica. La bajada de la presión arterial, la bajada de la frecuencia, es un efecto colateral, pero esta es una toxicidad. Por eso que hablamos que los anestésicos locales tipo lidocaína son neurotóxicos y la bupi, cardiotóxico. Entonces no olvidemos, lido, neurotóxico y cardiotóxico es la bupivacaína. Sobre la lidocaína con adrenalina, ¿por qué damos? Se afirma, es el anestésico preferido para la circuncisión pediátrica por su mayor duración. Usted da a un órgano que tiene un vaso terminal, lo necrosa. Ya te imaginas, mañana te llaman para que a ver cómo haces para que el pene, o sea, el glande que está necrosado se funcione, ¿no? ¿Tiene el mismo inicio de acción en el bloqueo que la adrenalina? No, pues no puede ser. No tiene el mismo efecto. ¿Provoca vasoconstricción local? Eso sí es importante, ¿no? ¿Para qué usas adrenalina? Para vasoconstricción local. Y haya menos absorción y haya menos concentración sérica y haya menos efectos adversos. Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Requiere la misma dosis que la lidocaína? No, no. 1 centímetro de lido tiene 20 miligramos de lido. Y en ese centímetro hay 15 microgramos. O sea, ¿cuántos microgramos tendría de lidocaína? Multiplícalo por 1000. ¿Cuánto sería? 20.000 microgramos, ¿no? O sea, no es igual. Frente a 15. Lidocaína. Aunque hay algunas preguntas que le ponen procaína, pero lidocaína es lo que más se usa. No, en vasos terminales no. Por ejemplo, sacarte un uñero.
Tiene que ser simple. Sigo. ¿En qué porcentaje de pacientes se produce cefalea después de la anestesia espinal? Con la aguja 27 yo así 0%, pero con 25 que probablemente se hizo estas preguntas es 1%. 1%. La base de la terapia para una hipertermia maligna, ¿cuál es la respuesta correcta? Dar gluconato, dar sulfato de potasio, benzodiazepina, succinilcolina. ¿La respuesta cuál es? Dar dantroleno. ¿Qué hace el dantroleno? El calcio que ha salido del retículo sarcoplasmático regresa y de esa manera baja la temperatura. Pero es a veces si no tienes el famoso dantroleno se muere el paciente. Y aquí completo. Si se presenta en una anestesia, en un acto operatorio, ¿qué tenemos que hacer con anestesia? Suspenderlo. Suspender la cirugía, hiperventilarlo, cambiar la máquina que se produzca para que no tenga nada y finalmente dantroleno. Acá está la dosis. ¿Cuál medicamento podría estar implicado en la causa de estreñimiento en un paciente anciano? ¿Barbitúricos? No. Esta es la respuesta. Narcóticos opioideos. Son muy constipantes. No constipante en la nariz, ¿no? Sino constipante abajo, ¿no? Pues de constipación. Tampoco son antagonistas de H2 o tampoco los inhibidores de la bomba de protones. Uno de los siguientes es un opioide con menor potencial de adicción. Menor potencial de adicción, ¿cómo se llama? Codeína, ¿no? Es un agente que actúa en la unión neuromuscular de modo que causa excitación muscular. ¿Cómo se llama? Fasciculación. ¿Quién es el que produce antes de relajar fasciculación? La succinilcolina. Y esa fasciculación, según algunos estudios, se observa después de una edad de 8 a 9 años para arriba. En los niñitos no lo ves. Este es para más o menos mostrarles. Este es un potente analgésico y anestésico débil. Para hablar de anestésicos, tengo que evaluar el CAN o el MAG. ¿Qué es el MAG? El MAG es básicamente la concentración del anestésico en el pulmón capaz de bloquear el movimiento en 50% de personas. ¿Pero tú operarías con 50%? No, tú necesitas un CAN 95. Este CAN 95 que ves acá, miren, es el producto de multiplicar 1.3 por CAN. Por ejemplo, el CAN de desflurano es 6. Cuando yo uso 6, hay 50% nada más de efecto. Tengo que multiplicarle por 1.3. ¿Cuánto sería? 6 por 1.3, 7.8. 7.8 sería CAIA. El sebo 2, acá 2. Si yo le agrego acá, como se dice, le multiplico por 1.3, ya tengo 1.3 por 2, 2.6. Entonces, eso es importante. Entonces, acá tengo la gráfica. Siempre recordamos esta grafiquita. ¿Qué? Claro, tú siempre operas con 95%. Este es el MAG, 95%. Porque tú no puedes operar con alguien que le duele o se mueve 50%. Es antiético. Perfecto. Este es un anestésico potente y analgésico débil. Anestésico potente acá, el potente se llama tiopental. El tiopental es un anestésico potente, pero como analgésico pobre o malo. Tienes que ir siempre acompañado de ¿qué? ¿Mm? Claro, debe ir siempre de un opioide, de un opioide. Los parches de fentanilo proveen analgesia, el efecto adverso más peligroso. ¿Qué es el fentanilo? Es un opioide y que actúa en MU1 y MU2. ¿Y el MU2 qué produce? Depresión
respiratoria. Este es el problema que hay que tener en cuenta, la depresión respiratoria. Nunca te da diarrea, tampoco te da hipertensión, tampoco te relaja el músculo esquelético, te da a veces lo que se llama el torre leñoso, pero de todas maneras hay depresión respiratoria. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la morfina es correcta? Se utiliza terapéuticamente para aliviar el dolor causado por traumatismos cráneos. Normalmente un paciente que tiene un traumatismo craneal y tiene hipertensión endocraniana no usa morfina, porque la morfina es un depresor respiratorio y se va a acumular el CO2. Y ese CO2 que se acumula produce vasodilatación cerebral. Entonces el paciente va a ir deteriorándose. De repente ingresa con un Glasgow de repente de 11 y luego sigue bajando y después ya está en 4. Y ahí de repente van por allá a buscar al familiar para que done órganos. Entonces no es correcto. ¿Causa diarrea? No causa diarrea. Es más eficaz por vía oral. Recuerda que el fentanilo no hay presentación paraenteral. Perdón, no hay presentación oral, sino paraenteral. Eso es importante. Penetra, es más eficaz por vía oral. Tampoco es correcto. La morfina por vía oral se biodispone solamente 30%, 25%. Por vía parenteral más. Y acá dice no. ¿Es más efectiva? Pues no es cierto. ¿Causa diarrea? No, produce estreñimiento. Penetra rápidamente todos los tejidos corporales, incluidos fetales. Es cierto. Mucho cuidado cuando tú das morfina y la gestante está en su etapa expulsiva. Se va a deprimir el bebé. Respuesta correcta es esta. Es un agente que causa parálisis del músculo esquelético. ¿Cómo se llama? Todo aquel que paraliza el músculo esquelético se llama ¿qué? Relajante muscular. ¿Qué relajante es acá? Atracurio. Perfecto. La escopolamina y la prompatelina te relajan el músculo liso y producen hilio, mientras que el atracurio relaja el músculo esquelético. Y la escopolamina, que es igual que la atropina. El baclófeno es un relajante local y la fentolamina es un antagonista alfa. Se usa en feocromocitoma en el intraoperatorio. Bien, las siguientes afirmaciones en relación a la metadona son correctos excepto. Menos analgesia potente que la morfina. Menos analgesia, ¿cómo sería acá? La traducción está media, ¿no? Menos analgesia potente, ¿no? Menor potencia analgésica que la morfina, sería así, ¿no? Así. Menor potencia analgésica que la morfina, falso. La morfina la metadona es más potente, 1.5 más o menos. Duración mayor que la de acción que la morfina, tampoco es correcto, ¿no? Es correcto. Mayor duración de acción que la morfina es correcto. Es efectiva por vía oral, 60 a 90% de biodisponibilidad. Causa síndrome de abstinencia más leve que la morfina, también es correcto. Tiene su más alta acción a nivel receptor es muy claro, es un agonista muy puro. Entonces la excepción es analgesia, es menos analgésico que la morfina. No es. Está por encima. Un niño requiere procedimientos quirúrgicos menores múltiples en la nasofaringe. ¿Cuál de estos fármacos tiene la actividad de superficie y acciones vasoconstrictoras que reducen el sangrado de la membrana mucosa? Respuesta. Cocaína. La cocaína es un anestésico local y tiene efecto vasoconstrictor. ¿Qué más? MEPI y ROPI. Luego de un infarto, un hombre de 50 años desarrolla marcada espasticidad muscular. Se puede usar un número de espasmolíticos para disminuir el espasmo muscular sin pérdida significativa de la fuerza. ¿Cuál agente es? Cuando alguien tiene un infarto, tengo que buscar drogas o fármacos que no aumenten el consumo de oxígeno. Más bien que aumente la oferta.
Entonces, este producto que se llama ciclobenzaprina es muy parecido a los antidepresivos tricíclicos y a la ketamina. Bloquea la captación de noradrenalina y de esa manera en el corazón produce taquicardia y mayor contracción. Entonces, por eso es que no se debe usar. ¿De acuerdo? Ahora, el dantroleno es un antihipertérmico. Perfecto, sigo. Paciente sufre dolor por cáncer terminal y requiere un analgésico poderoso. Si se usa mepridina, el fármaco probablemente no cause. ¿Qué es lo que no causa la famosa petidina? Recordemos siempre, la mepridina o petidina estructuralmente se parece ¿a quién? A la atropina. ¿Qué es lo que no causa? ¿Estreñimiento causa o no causa? Sí causa. Dependencia también. Contracción pupilar. Como es igual a la atropina, ¿qué produce? Midriasis. Esa es la disección. Sigo. Temprano en un procedimiento anestésico que incluye el uso de succinilcolina y alotano, un paciente quirúrgico desarrolla severa rigidez muscular, hipertensión e hipertermia. ¿Cómo lo maneja usted a eso? Con hipertermia. ¿Cómo maneja? Respuesta. Dantroleno. Sigo. Estadio de la anestesia general caracterizado por cese de la respiración, náusea y respiración irregular. Gödel, Arthur Gödel, el año 1920, levanta toda la información de lo que había ocurrido para atrás y observó que se usaba un solo anestésico, un solo fármaco, y observó que había 4 etapas de la anestesia general. La primera etapa lo llamó etapa de analgesia y amnesia. Ocurría desde que inhalaba el gas hasta que perdía la conciencia. Ahí terminaba. Una vez terminada la conciencia, pasaba a la otra fase, al otro estadio que se llama estadio de irritabilidad, estadio de excitación. Y desde que pierde la conciencia hasta que no haya reflejo palpebral. Desde pérdida de la conciencia hasta ausencia de reflejo palpebral. Ahí termina esta fase. Luego viene el estadio quirúrgico, que es desde que pierde el reflejo palpebral hasta que el paciente casi ya no responde, está casi moribundo. Y la fase de bloqueo de tronco, ¿no? de médula oblongada o bulbo, es cuando el paciente está hipotenso, está midriático, ya no se siente el pulso. Entonces ahí. Entonces, ¿cuál es la etapa acá? La etapa es básicamente la etapa 2. En esta etapa 2, miren lo que se encuentra. Segunda etapa empieza con la pérdida del conocimiento y termina con la desaparición del reflejo palpebral. Hay respiración arrítmica, excitación, hiperactividad, vómitos, etc. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La letra, la 2. Bien, ahora otra pregunta. La acción anestésica local. Ustedes saben que un anestésico local es una base débil. Pues es una base ¿qué? Débil. Pero lo tengo que almacenar en un medio ácido. ¿Para qué? Para que predomine la forma ionizada. ¿Y qué me sirve? Entonces usted retrocede. La forma ionizada es hidrosoluble y es estable. Y usted, un laboratorio que fabrica lidocaína no es una panadería. La panadería hace pan para hoy y para mañana hace budín. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Trabajar en base a la farmacocinética. Como el anestésico local, que es una base débil, en un medio ácido está en forma ionizada. Entonces, la solución anestésica de acá debe ser ácida para que esté en forma ioni y dura más. Entonces viene, generalmente es muy acídica y requiere bicarbonato para evitarla. No, es una base débil. Es dependiente del metabolismo a un compuesto activo. Tampoco es cierto. C, requiere enlace de superficie extracelular. No, vamos a verlo después, que es por dentro. Y aquí voy a
Voy a tratar de verlo. Miren, acá está. Esta es la parte extracelular y esta es la parte intra. En la parte extracelular, que tiene 7.40, está la forma ionizada, hidrosoluble y estable. Está la forma no ionizada y la fijada aquí a la proteína. ¿Y cuál de estos tres ingresa a la célula? Solo la no ionizada, que es liposoluble. Y dentro de la célula, esta parte, este anestésico local, se desdobla en dos: en ionizada y no ionizada. ¿Por qué? Porque tiene pH más ácido. Y cuando el pH es ácido, ¿qué se forma? La forma ionizada. ¿Y por qué este tiene que formar? Porque este canalcito se bloquea con la forma ionizada. No se olvide, con la forma ionizada. Veamos acá. Ahí está, miren. Este es el canal. Entonces, los que ingresan y bloquean por adentro. Tengo los anestésicos locales, los antipilépticos y los antidisrítmicos. Son los que hacen por dentro de la célula. Luego, los que a nivel de la superficie, tengo acá el batrochotín, la toxina del escorpión, el DDT y la pirentroides. Y lo que se bloquea por afuera, la tetrodotoxina, la sacitoxina y la canatoxina. Cuando tú quieres hacerlo, entonces el pez globo, por ejemplo, de Japón, tiene este problema, la tetradotoxina. Bien, la respuesta entonces requiere que los agentes sean lipofílicos y sean, ¿qué más? Hidrofílicos. Esto también es interesante que usted recuerde. ¿Qué bloquea el anestésico local? ¿Canal de sodio, de calcio o de potasio? Sodio. Entonces, mire, bloquea los canales de potasio. Entonces, la primera es falso. Estoy entre la A y la B y la C. ¿De acuerdo? Los otros ya lo eliminé. ¿Estamos correctos? Porque es falso. Pues. ¿Se puede administrar por vía intravenosa? Verdad. Yo uso un antiarrítmico, vía intravenosa. ¿Verdad? Todo lo que es verdad, ya le voto a la A y me quedo solamente con la B y la C. ¿Se entendió? Ahora veamos la B y la C. ¿Incluye la cocaína? Sí, también la otra verdad. Entonces ya elimino la C. Porque acá entonces me quedo ya con esto de frente. Ahí vamos a ver la cuarta. ¿Se puede administrar con vasoconstrictor? Correcto. Si se puede utilizar en insuficiencia cardíaca, no. Entonces la respuesta correcta es la B de bueno. Seguimos. El agente anestésico alotano ¿disminuye las arritmias inducidas por las catecolaminas? No, más bien los incrementa. ¿Deprime la frecuencia cardíaca durante la anestesia? Sí, también es correcto, ¿no? Este es correcto, por si acaso no se va a olvidar, es correcto. Este es correcto. Deprime la frecuencia cardíaca durante la anestesia, es correcto. ¿Es irritante sobre el árbol traqueobronquial? No, porque a la final no hubiéramos hecho 50 años de alotano en niños. 50 años. Desde el 56 hasta el 95, 96. A ver, 60, 70, 80, 90. 40 años, ¿no? 40 años nomás. 40 años, ¿no? Sigo. Disminuye el volumen sistólico, cierto. Y disminuye la presión sistémica. La presión sistémica depende de 2 diastólicas más una sistólica sobre 3. En otras palabras, la presión sistólica o sistémica depende principalmente del corazón o de los vasos. De los vasos. ¿Por qué? Porque tiene 2 diastólicas más una sistólica. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, la respuesta correcta es esta, ¿no? Deprime la frecuencia cardíaca. Bien. Luego tenemos la 117. Varón de 23 años con feocromocitoma, 190 sobre 120, 50%, ¿no? De hematocrito. Función pulmonar y renal normales, aumento de catecolaminas, un tumor abdominal bien definido por resonancia, programado para cirugía. Uno de los siguientes no se incluye en el protocolo. Puede usted incluir desflurano, fentanilo, midazolam
y también tiopental. ¿Qué no debe incluir? Alotano. ¿Por qué no? ¿Ah? Porque baja el umbral de arritmias y te puede producir arritmias. Arritmias. Sigo. ¿Cuál anestésico de inhalación es más propenso que produzca hepatotoxicidad? Respuesta, alotano. La siguiente, ¿qué anestésico por inhalación es de inicio de acción más rápida? Recuerde que la acción más rápida depende del coeficiente de partición sangre-gas. Cuando tiene menos valor es más rápido y cuando tiene más valor es más lento. ¿Respuesta cuál es? ¿Ah? ¿La respuesta cuál es? ¿Óxido qué? Nitroso. ¿Por qué óxido nitroso? Mira acá, óxido nitroso. ¿Cuánto tiene? 0,47. Miren el isoflurano, 1,46. Miren el enflurano, 1,91. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Óxido nitroso. Un ratito. Muy bien. Agente, agente más adecuado para tratar la hipertermia maligna. Respuesta, dantroleno. Por si acaso, es importante, el dantroleno es un relajante muscular, pero no actúa en placa mioneural, sino en la célula. ¿De acuerdo? Es un relajante que no actúa en la placa mioneural, sino en la célula, dentro de la célula, para que el calcio que salió regrese al retículo sarcoplasmático. El efecto colateral de propofol de preocupación. El propofol es un buen inductor, es antiemético. Puede usarlo en pacientes que tienen antecedentes de repente de asma, puede usarlo. Pero lo que no se debe usar es en niñitos pequeños por el riesgo de producción de acidosis láctica. Por si acaso, acidosis láctica es la respuesta. La siguiente, el vómito postoperatorio es inusual con este agente y los pacientes pueden caminar más pronto que los que reciben otros anestésicos. El propofol es un potente antiemético. Salió en septiembre en la revista de anestesiólogos del 99. Desde ahí, ¿cuánto es la dosis? 0,5 miligramos por kilo de peso. La ketamina produce un estado catatónico con amnesia y analgesia. A esto se refiere. ¿Cómo lo llaman ese de acá? ¿Anestesia qué? Disociativa, perfecto. Y acá, para darles una idea, el estado anestésico que produce la ketamina ha sido llamado anestesia disociativa, debido a que los pacientes parecen estar en estado cataléctico, a diferencia de otros estados anestésicos que semejan al sueño normal. O sea que mueve los ojos y está anestesiado. Si se usa ketamina como único anestésico en el intento de reducción de una articulación dislocada de hombro, sus acciones ¿qué incluyen? ¿Da analgesia o analgesia? Sí, da analgesia, por eso lo usamos. ¿Da bradicardia? No. ¿Da hipotensión? Tampoco. ¿Da rigidez? Ocasionalmente, pero no tan frecuente. ¿Depresión respiratoria? No, bien, no. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta acá? ¿Mm? La A. El uso de estos agentes se asocia a una alta incidencia de desorientación, ilusiones, ¿cómo se llama? Ketamina. El lorazepam puede ser usado seguro como medicamento preanestésico en un paciente que experimenta trasplante hepático, sin miedo a excesiva depresión. Cuando yo empecé los trasplantes de hepáticos acá en el vecino hospital, yo era el que también hacía la evaluación de los pacientes candidatos a trasplante.
Y lo primero que decía, por ejemplo, al trasplante renal, señor, usted no se preocupe. Si su riñón no pega, usted sigue con su hemodiálisis. Pero el que venía para un trasplante de corazón, le digo, si tu corazón no funciona, te vas de viaje. Al de hígado también igual. Se ponían a llorar ahí, ¿no? Pero tenía que ser sincero. Eso es interesante. Entonces miren acá, ¿no? El orazepam. Normalmente las estructuras más importantes en la desintoxicación de fármacos, de todo, ¿cómo se llama? El hígado y ¿qué más? El riñón. Pero el orazepam en este caso es biotransformado en el pulmón. Por eso lo colocamos esta aquí, hepática. Bien, los fármacos que influyen en la acción de un anestésico local incluyen los siguientes excepto. ¿Qué es lo que no influye para que actúe? Por ejemplo, el pH tisular sí influye. Recuerde que a pH ácido hay forma ionizada y a pH básico forma no ionizada. Te vas al dentista, tienes un acceso, no actúa. Regrese. La cantidad de anestésico local inyectado también es importante. El uso de vasoconstrictores también, sobre todo cuando uso la epidural, para prolongar el efecto del anestésico local. La actividad del acetilcolinesterasa en el área. ¿Tiene que ver con anestésico local? ¿Con quién tiene que ver? Con acetilcolina. Este sería el excepto, ¿no? Y luego, el flujo sanguíneo a través del tejido en el cual se pone la inyección también es importante. Si hay buen flujo, habrá posibilidad de pasar. Sigo. Una gestante con historia de asma le ocurren complicaciones durante el trabajo de parto y el alumbramiento. Se ordena cesárea. El anestesiólogo intenta intubar a la paciente y la frecuencia cardíaca y la saturación comienzan a bajar, a caer. Este fármaco, el fármaco apropiado para administrar es, ¿cuál es? ¿Cuál es la? ¿Mm? Para revertir la famosa broncoconstricción, ¿qué usamos ahí? No hay acá salbutamol, no hay nada de terbutalina. ¿Pero qué hay? ¿Pero qué existe? Epinefrina. La droga de elección en pacientes así inestables es la epinefrina, para asma. Para asma, no se vaya a olvidar. Bien, la lidocaína, un anestésico local comúnmente usado, tiene todos los siguientes efectos excepto. ¿Es biotransformado por la amidasa? ¿Verdad? ¿La vasodilatación aumenta la duración de acción? No. Para que aumente la duración o se prolongue, ¿qué debe usar usted? Un vasoconstrictor. Esa es la respuesta incorrecta. Bien, sigo. La epinefrina añadida a una solución de lidocaína para un bloqueo nervioso periférico. ¿Para qué hace? ¿Para aumentar el riesgo de qué? ¿De convulsiones o para reducirlo? Para reducirlo. Porque si no se absorbe, hay menos concentración sérica. Y si hay menos concentración sérica, hay menos convulsiones. ¿Cuál es la respuesta B? ¿Aumenta la duración de qué? Ese es correcto. ¿Cuál anestésico local es útil para la administración tópica solamente? La benzocaína. Ahora hay enjuagues, hay ahora también chupetines, etc. Esta es la respuesta correcta. Si ya no responde a la benzocaína, ¿qué usa usted como antitussígeno? Destrometorfano. Pero para usar los opioides, tiene que no tener secreciones. El efecto más importante de la administración intravenosa inadecuada de aumento de la dosis de anestésico local amida, ¿cuál es? El efecto más importante. Dice, mire, repito, el efecto más importante de la administración intravenosa inadvertida. La convulsión.
Bien, la siguiente, se desarrolla tolerancia a muchos de los efectos de los opioides. Dos efectos que no desarrollan nada o desarrollan muy poco por tolerancia. ¿Cuál es la respuesta? Un opioide a poca dosis o alta dosis siempre te da miosis. Un opioide a baja dosis o alta dosis siempre te da estreñimiento. Quiere decir que la miosis y el estreñimiento nunca dejan de ser. Pero sí, acuérdese la tolerancia. Tú le das para el dolor y a la semana viene por más inyecciones. Porque porque hay tolerancia. Recuerde siempre eso. Entonces ahí se queda esta partecita. ¿Cuál es el uso más razonable de la morfina? ¿Para qué damos morfina? Acá no hay, acá por ejemplo, miren a ver, mantener el patrón regular, no. Alivio de dolor intermitente, supresión de reflejos cardiovasculares y supresión de la tos inducida. Cuando tienes un paciente que te hace una congestión pulmonar o un edema, piensas tú en oxígeno, piensas en digitálicos, piensas en diuréticos, pero también piensas en morfina, porque la morfina te baja la carga en una cantidad de más o menos 25% del gasto cardíaco. Si tienes 5 litros, está bajándote 2.250. Con esas 1.250 el paciente se relaja, se recupera. Entonces, respuesta correcta es esta. Alivio de la disnea. Bien, para alivio del dolor de la morfina es más efectiva ¿en qué casos? El paciente con lesiones de la cabeza, aquí no se usa. Paciente embarazada, tampoco por el riesgo de depresión fetal. Tratar a pacientes con dolor neuropático no funciona. Alivio intermitente. Entonces, la morfina es más efectiva ¿para qué? Para la letra A. ¿Para qué? Parece que ¿más efectiva en qué? Parece que me he adelantado, voy a regresarlo un ratito. Aquí me quedo. Aquí hemos ido bien, ¿no es cierto? Ya, ahora viene la parte de acá. En pacientes que tienen, ¿es más efectiva en quiénes? ¿En alivio qué? Constante, no intermitente, no neuropático. Luego, ¿cuál es el uso clínico establecido de la morfina? Vea usted la C, congestión ¿qué? Pulmonar. Como te baja la precarga en 25%, entonces te reduce que el corazón comienza a bombear más rico. ¿Cuál de los siguientes tiene en común la morfina y el detubucurare? Desde el punto de vista efectos son diferentes, ¿no? Uno produce analgesia y el otro produce relajación muscular esquelética. Pero ¿dónde está lo común? En que ambos liberan histamina. En que ambos liberan ¿qué? Histamina. Ahora, hipertermia maligna no produce el opioide, pero sí produce el detubucurare. Aumento del tono de la vejiga lo produce el opioide, pero no lo hace el detubucurare, porque el detubucurare solo funciona en el músculo ¿qué? Esquelético. Los siguientes fármacos producen un síndrome de abstinencia caracterizado como excitatorio, excepto, el único excepto acá es la cocaína. Vamos a ver acá el ejemplito. Miren acá, alcohol, convulsiones, excitación, barbitúricos, convulsiones. Luego tenemos heroína, también irritabilidad. Cannabis, hiperactividad. Anfetaminas, irritabilidad. Inhalantes, irritabilidad. Miren la letra D. Cocaína, ¿qué produce? Depresión, insomnio, cambios en el apetito, náuseas, enlenecimiento psicomotor, etc. O sea, esta es la respuesta correcta. Cocaína. ¿Lo regreso? ¿Esa? Seguimos entonces. Paciente de 57 años que vive en casa, tiene dolor severo debido a carcinoma metastásico que se maneja con fentanilo aplicado transdérmicamente con un parche. Debería tomar o por lo menos tener en la mano. ¿Qué hace el opioide como parche?
te da analgesia, ¿qué más te da? Depresión respiratoria, ¿qué más te da? Estreñimiento. Entonces, ¿qué tienes que tener en casa? Un antiestreñimiento. En este caso tiene docusato. ¿Qué es el docusato? Es un ablandador de heces. O también lactulosa puede ser, ¿no? Y otros ablandadores. ¿Y la loperamida por qué no? Porque la loperamida da más estreñimiento. Sigo. Agonista opioideo solo administrado por vía parenteral. Fentanilo. Porque no tiene buena biodisponibilidad. El fentanilo es la droga que produce, ¿no? Que se usa por vía parenteral. El metabolismo de uno de estos analgésicos opioideos a un metabolito tóxico ha llevado a reducir su uso. Cuando se degrada la meperidina o petidina, da un producto que se llama normeperidina. Nor. Y esa normeperidina es convulsivo. Entonces, por eso que acá coloco como respuesta verdadera al famoso meperidina. Cuando se degrada, forma normeperidina, que es convulsivo. ¿Cuál acerca del propoxifeno es correcto? El propoxifeno también es un opioide agonista mu. ¿Analgesia equivalente a oxicodona? No. ¿Antagonista en los receptores mu? Es agonista, no es antagonista. ¿Causa diarrea? No, tampoco. No, tampoco es. Supresor de la tos altamente efectivo. No, mejor es el dextrometorfano y la codeína. Y mire lo que dice correcto. En sobredosis ha ocurrido convulsiones. No se olvide, convulsiones. ¿Cuál acerca del dextrometorfano es correcto? ¿Activa receptores kappa? No. Activa receptores mu. Mu. ¿Analgesia equivalente a la pentazocina? Tampoco es correcto. El dextrometorfano más es antitusígeno, no tiene efecto analgésico. ¿Antiemético altamente efectivo? No. ¿Menor estreñimiento que la codeína? Sí. Es menor estreñimiento que la codeína. ¿El uso requiere de una receta? No. Normalmente tú te vas a la farmacia y pides, deme dextrometorfano, te venden uno, dos, regresa otra vez, deme otro más y sigues llevando. Pero de todas maneras, la codeína sí necesita porque se transforma en ¿qué? En morfina. El pretratamiento con este agente por 5 a 7 días puede aumentar la toxicidad del acetaminofén. ¿Por qué? Si yo uso alcohol, el acetaminofén se degrada más. Y al degradarse más, hay más metabolito tóxico. Entonces, la respuesta correcta es usar etanol. Niño de 6 años llega por somnolencia, mamá dice que ha estado cansado últimamente, ni siquiera puede jugar con sus amigos, piel pálida, membranas y mucosas, reducción de la hemoglobina y hematocrito, se ve punteado basófilo en el frote sanguíneo periférico. Un signo patognomónico de ¿qué? De intoxicación por plomo. Es este punteado. ¿Cuál de los siguientes anestésicos generales tiene el tiempo de inducción más corto? Respuesta. ¿Ah? ¿Óxido qué? Nitroso. Y aquí otra vez de nuevo la preguntita, el óxido nitroso, ¿no? El sustento. Luego tenemos acá el sustento. Varón de 58 años sufre de impotencia. Hay erecciones, pero no duran tanto y son menos fuerzas que antes. ¿Cuál neurotransmisor es especialmente responsable de la dilatación de la arteria peniana en las erecciones? Respuesta, ¿es el GABA, el óxido nítrico, acetilcolina, norepinefrina? La respuesta es óxido nítrico. Óxido nítrico causa dilatación de la arteria peniana por aumento del AMP cíclico, disminución del AMP cíclico, aumento del GMP cíclico y disminución del GMP cíclico. Respuesta es la letra K. Veamos acá. Miren, ahí tenemos. Miren esa figurita muy interesante.
Miren, acá tenemos el óxido, las endotoxinas activan a la óxido nítrico sintetasa, que lo tengo acá. Bien, voy a bajarle un poquitito. Mira, acá el óxido nítrico no quiere moverse. Acá está. El, ós- el óxido nítrico sintetasa forma óxido nítrico, asociado al radical libre de oxígeno y a las citoquinas van a activar a esta enzima. Y esta enzima se encarga de formar GMP cíclico. Y luego activa a la proteína quinasa G y luego desfosforilación de las cadenas ligeras de miosina. Finalmente hay vasoplegia y depresión cardíaca. Todo este mecanismo. Entonces, respuesta, aumento del GMP cíclico celular. Sigo. En los ensayos se halla que un fármaco causa impotencia en un gran porcentaje de hombres y puede ser responsable de la inhibición de qué enzima. ¿Óxido nítrico qué? Sintetasa. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente. Un paciente siendo operado recibe un relajante muscular, se nota marcada baja de la presión y aumento de la resistencia de la vía aérea. Inmediato luego de la inyección de difenhidramina endovenoso, restaura la presión y el diámetro de la área probable. El probable agente usado para que se pueda presentar un broncoespasmo, el agente tiene que haber liberado ¿qué? Histamina. ¿Respuesta quién es acá? El etubucurare. Libera histamina, activa el vago, reflejamente produce broncoconstricción. Sigo. Es un anestésico no barbitúrico de corta acción que produce anestesia disociativa. ¿Quién es? Ketamina, perfecto. La siguiente. La anestesia general se acompaña en mayor o menor medida de hipotermias sobre la cual son verdaderas. Vamos a ver qué son verdaderas. Recordemos siempre esta parte, ¿no? En gran parte se produce por pérdida de capacidad termorreguladora, ¿verdad? No es verdad. ¿Por qué puede haber hipotermia? Porque se pierde la capacidad termorreguladora. ¿Verdad? Sigo. El 2. En gran parte se produce por pérdida de la capacidad termorreguladora. También es verdad. Entonces ya tengo ahí básicamente dos respuestas. O sea, tengo ya 1 y 2. Veamos el 3. Los factores quirúrgicos apenas intervienen. No, siempre intervienen. 4. La temperatura periférica la temperatura periférica desciende antes que la central. Tampoco. Primero la central. Y luego mire la 5, se relaciona con variaciones en el tono vascular periférico, es verdad. O sea, 1, 2 y 5 son verdad. ¿De acuerdo? Ahí está la respuesta. Muy bien. Uno de los siguientes factores de riesgo no contribuyen al déficit neurológico después de la anestesia espinal. ¿Cuál de ellos no coincide? Miren la letra A. La elección de la posición durante la punción. No, indiferente, yo lo puedo poner de sentado o acostado y no influye. Lo que me dice que uno de los siguientes factores de riesgo no contribuyen al déficit neurológico después de la anestesia espinal. La respuesta A. La elección del anestésico local. ¿Qué les parece? También es importante, ¿no? Entonces, sí influye la elección del anestésico, sí influye la lesión de la médula, sí influye la isquemia, sí influye la infección, pero lo que no influye es cómo coloco la anestesia. A eso se refiere. La siguiente, con relación a la anestesia espinal hiperbárica, uno de los siguientes factores tiene mayor efecto sobre el nivel anestésico. ¿Cuál de ellos tiene? ¿Posición del paciente durante la inyección? No. Posición de la paciente después de la inyección, esa sí tiene que ver. Si tú le pones en decúbito, perdón, si lo pones tú en Trendelenburg, va a bajar la anestesia. Si lo sientas, va a avanzar también para la parte
Bien, un hombre de 63 años se somete a un procedimiento vascular periférico bajo anestesia general. Se observa un descenso en la formación y excreción de orina. El descenso en el flujo de orina bajo anestesia general ocurre debido a qué. ¿Por qué puede bajar el flujo? No está hipotenso, porque se está secretando ¿qué? Vasopresina o ADH. Mire ahí, que tiene efecto antidiurético. ¿Qué es una anestesia balanceada? Ahora se llama multimodal, porque se usa fármacos con distintos mecanismos de acción para lograr ¿cuántos objetivos? 5. Entonces aquí veamos cuál es la respuesta correcta. Miren la letra CASA. Una combinación de analgésicos opiáceos, hipnóticos, sedantes, óxido nitroso, relajantes, etc. Esa es la respuesta correcta. Bien, durante la anestesia con alotano con ventilación espontánea, el signo más confiable de hipertensión maligna, ¿cuál es? No está con tubo, está solamente con la máscara. Estoy con una respiración de 10 a 12. De repente comienzo a aumentar mi ventilación. Entonces algo está pasando. Hay mucha acumulación de CO2 y quiero eliminarle. ¿La respuesta cuál es? ¿Mm? Bien, aquí prácticamente le estoy dando esta parte de acá. No debe administrarse óxido nitroso en quienes, en presencia de neumotoras y cavidades aéreas pulmonares llenas de aire. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado hace rato que hablamos de una pregunta? Presencia de obstrucción intestinal y neumoperitoneo. Operaciones del oído medio. En presencia de situaciones que favorecen la aparición de embolia gaseosa. Entonces ya tenemos la idea, ¿no? El signo más confiable es la ventilación minuto. Sigo. Durante la anestesia con óxido nitroso, ¿cuál de los siguientes se expande con más facilidad? El neumotórax. Todo se expande, pero el neumotórax es más frecuente. ¿Ya? Se expande el intestino, el manguito del tubo, una burbuja de sulfa hexafluoruro en la cavidad vítrea también. ¿Qué relación adversa es más probable después de recibir anestesia general para cirugía? Recordemos siempre eso. ¿Qué reacción adversa es más probable después de recibir anestesia general para cirugía? Que vomite. Que vomite. Bien, lo siguiente. ¿Qué tipo de anestesia es el desflurano? Anestesia general inhalatoria. Esa es la respuesta correcta. Los anestésicos locales bloquean la conducción nerviosa, ¿verdad o no es verdad? Sí. ¿Cierra los canales de calcio? No. ¿Disminución de la concentración de calcio? No. ¿Disminución de la conducción? Tampoco. ¿Causar la expulsión de potasio intracelular? ¿Qué les parece? Entonces veamos. Inhibición de la influencia, inhibición de la afluencia celular. Esta es la última, la verdad. Veamos acá. Miren, ahí tenemos. Lo mismo hemos repetido. Entonces la respuesta correcta es inhibe la influencia celular de potasio. Un residente de anestesia enfrenta su primer caso solo. Los cirujanos están preparando el abdomen para su incisión eventual. Cuando el médico a cargo ingresa al quirófano y le pregunta al residente si ya se encuentra anestesiado el paciente, ¿cuál de los siguientes es el signo más confiable de que se alcanzó la anestesia quirúrgica? ¿Analgesia, amnesia o la letra enano, ¿no? El enano. Esa es la respuesta correcta. Un chofer de camión, 56 años de edad, se encuentra con incapacidad por una lesión dorsal que presentó mientras hacía una entrega hace 3 meses. Ha recibido varios fármacos opioideos, pero continúa con dolor dorsal fastidioso. El especialista en dolor
que el especialista en dolor que lo atiende decide intentar el uso de un antidepresivo aprobado para el tratamiento de dolor crónico. ¿Cuál de los siguientes sería? La fluoxetina ya no es ya antiguo. La droga aquí que está mencionando es lo que se llama, ¿m? Es lo que llama prácticamente la famosa venlafaxina. ¿Qué es la venlafaxina? La venlafaxina es un fármaco seguro y bien tolerado para el tratamiento sintomático del dolor neuropático, aunque la evidencia actual es bastante, ¿no? Aunque la evidencia actual es bastante alentadora y luego 150 miligramos por día. Son necesarios nuevas investigaciones, pero la venlafaxina viene a ser la droga de elección. ¿Cuál es el revertor de los relajantes musculares no despolarizantes? Neostigmina, pero asociado a ¿qué? A atropina. Porque cuando yo doy atropina estoy evitando que la acetilcolina que se liberó actúe en receptores muscarínicos. Solo quiero nicotínico. La respuesta acá es neostigmina, ¿no? La neostigmina. Y ahí nos quedamos. Creo que ha sido un tiempo bonito. Solo desearles lo mejor si no nos vemos. Descansa un ratito para que puedas seguir estudiando. ¿Se quedan acá? Ah, ya, muy bien. Jóvenes, un honor. Hasta luego. Bien, acá hay algunas preguntitas que quiero ver participar. Muchas gracias a todos los chicos que están siguiéndome por esta red social. Solo desearles que lo mejor. Hasta otra oportunidad. Gracias.